Estamos de regreso para analizar el tema de la Guardia Nacional aprobada el pasado jueves en el Senado de la República. ¿Qué aprobaron? ¿Faltó? ¿Sobró algo? ¿Qué podemos esperar en el corto y mediano plazo? Para examinar este tema, invitamos a tres expertos en materia de seguridad. Eduardo Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Encantado. Javier Oliva, profesor de la UNAM. Leo, ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Gracias. Y Alfredo Lecona, él es vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, buenas Leo. noches. Gracias, buenas noches. A ver, hay muchas cosas que analizar, pero yo quisiera empezar con el tema del artículo quinto transitorio, Sí. ¿no? Que le da al presidente. ¿Es el quinto o el cuarto? Es el 2. Para nombrar a un civil o un militar. No, el tema de que se van a crear las Fuerzas Armadas durante quinto y 5 sexto. años. Es el quinto. El quinto y sexto año. ¿Qué significa esto? A ver, seguramente ustedes lo leyeron. ¿Qué significa? Que en 5 años el presidente va a poder utilizar las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina para labores de seguridad pública. ¿Es correcto? ¿Así? Sí, que es prácticamente todo el sexenio, ¿no? Es Sí. decir, en términos inerciales yo no veo un cambio de fondo Sí. en la política de seguridad pública, que aún no se instrumenta, desde luego. Y desafortunadamente los números no van a ser muy positivos también en enero. Pero sí es importante, Leo, señalar que lo que se resolvió en esta materia, a mí me parece que genera cierta posibilidad de inestabilidad laboral a quienes vayan a recurrir a ingresar a la Guardia Nacional. Porque, Pero ese es otro tema. no, pero va pegado. A ver, ¿por qué? Va pegado porque después de esos 5 años, ¿cuál va a ser el futuro de a los profesionales de las armas que hayan decidido sumarse a la Guardia Nacional? Pero cuando dice que el Ejército y la Marina van a poder utilizarse en seguridad pública, ¿está hablando de la Guardia Nacional o de otra fuerza por fuera de la Guardia Nacional? Se está hablando exclusivamente de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea Mexicana, Sí. Ejército Mexicano y Marina. Por eso lo que quiero entender aquí, Javier, es, por un lado se va a estar creando la Guardia Nacional con policías navales, con policías militares, con la Policía Federal, y por otro lado se va a seguir utilizando a Así las es. otras fuerzas del Así Ejército y es. la Marina. Es un proceso en de dos seguridad velocidades, pública. digamos. Exacto. Un proceso de 2 velocidades. Así es. Y en ese sentido es lo que pedían los militares, ¿no? Los militares querían un marco jurídico que les diera protección frente a lo que ha ocurrido desde el sexenio de Calderón. ¿O Mira, no? no sé, yo participé en 4 foros, 3 Sí. en la Cámara de Senadores y 1 en la Cámara de Diputados, y las 3 veces pregunté, y está grabado en el Congreso, ¿por qué Sí. no invitaron a militares? No hay ni uno, más que el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. No invitaron a ninguno. Sí. En el activo o en retiro. O sea, sí me parece que eran actores que tenían que ser considerados, ¿no? Porque, ¿qué piensan ellos en ese momento? Pues es medio especular un poco, ¿no? Si alguien Sí. tiene relaciones o conoce a algún comandante. Pero en sí lo sentido querían, estricto, eso sabemos. Lo vienen demandando las Fuerzas Armadas. querían un marco jurídico. Sí. Exacto, Eso claro. es indudable. Así es. Que Lo les han- haya gustado o no, ya nos... Lo han dicho en público, en discursos. Sí, en sus momentos. totalmente. Sí, claro. A ver, Alfredo, ahora, este artículo quinto dice, entrarán las Fuerzas Armadas, pero bajo ciertos principios. Sí, que ese es uno de los grandes triunfos, A ver. de las grandes cosas en las que se avanzó, que no habíamos visto, que no apareció en ninguno de los dictámenes previos hasta este Sí. dictamen de gran consenso, que es los principios que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en la sentencia del caso Alvarado, que recayó sobre México por la desaparición de los hermanos Alvarado justo cuando empezaba la discusión de la Guardia Nacional en Cámara de Diputados, y que dice que el actuar de las Fuerzas Armadas en labores que no les corresponden, que son la seguridad pública, es posible, pero tiene que ser subordinada a una autoridad civil, tiene que ser de forma extraordinaria, de forma temporal y fiscalizable. Eso aparece en el artículo quinto transitorio, Correcto. lo cual es muy bueno. Que va a aparecer en la Constitución. Va a aparecer en la Constitución, sí. Los artículos transitorios Sí. son parte de la Constitución. Correcto. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Y tampoco puede aceptarse esto que se ha intentado vender por muchas personas, de que esto se trata de un plan de retiro gradual. Sí. El plan de retiro gradual se tiene que hacer ya con este principio que se tiene en la Constitución y con esa temporalidad que se ha fijado de 5 años de participación de las Fuerzas Armadas en labores que no les corresponden. Está salvaguardado la función de las Fuerzas Armadas y la función de la seguridad pública en manos de civiles, y abre la puerta para estar atentos y vigilantes de muchas cosas. ¿Tú te quedas que van a tranquilo pasar. como miembro de los colectivos? No me podría quedar tranquilo. Creo que es casi una obligación no estar tranquilos. Bueno, porque- pero digamos es un avance. Sí, esto. contra lo que teníamos definitivamente. Digamos que salvamos el futuro
y perdimos muchas cosas en el presente. Va a ser un sexenio militarizado, la seguridad pública en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a ser militarizada, pero se han abierto muchas puertas para regresar al orden constitucional. Yo sostuve aquí y he sostenido en muchos lados que si se hubiera aprobado lo que se pretendía aprobar antes de este gran consenso, a lo que hubiéramos avanzado es a la destrucción de la Constitución, de un principio constitucional que es base de un Estado democrático de derecho, que es que la seguridad pública tiene que estar a manos de civiles. Tú, Eduardo, nos has dicho varias veces, pues es que el país está en emergencia y la verdad no hay otra más que utilizar las Fuerzas Armadas. Sí, pero no, justamente porque yo lo que me he mencionado es que no tenemos solamente un problema de seguridad pública, ¿no? Sino de seguridad nacional. Yo no utilizo tanto este término de seguridad interior, ¿no? Sí. A mí me gusta más el de seguridad nacional, creo que es mucho más accesible a la gente y es muy claro que se refiere a asuntos de integridad territorial, de gobernabilidad democrática, Sí. y justo donde en varias regiones del país donde nos ha puesto en jaque el crimen organizado, pues es en la celebración de elecciones, en la seguridad de los candidatos, en el control de los territorios, ¿no? Estas organizaciones se han erigido en mini estados que cobran impuestos, que dicen por dónde puede transitar la gente, etcétera, ¿no? Ahora, a mí me parece que, y por eso lo mencioné en mi artículo del Financiero de ayer, que sí fue un asunto muy talentoso en términos de negociación, porque sí le encontraron la cuadratura al círculo. Sí. Así era muy difícil de conciliar esas dos posiciones, que además fueron por momentos muy maniqueas y muy simplistas ambas. Creo que se radicalizaron y entonces se veía como una cosa ya muy emocional, donde no eran tanto argumentos, sino descalificaciones mutuas, etcétera. Entonces, pero, por ejemplo, el artículo 5, ¿cómo te pareció? ¿Cómo quedó redactado? El transitorio que le da la posibilidad al presidente de utilizar las Fuerzas Armadas durante 5 años. Coincido con Alfredo. Sí. O sea, yo creo que sí, en el corto plazo, o sea, en el sexenio de López Obrador, sí va a poder echar mano de las Fuerzas Armadas, como él lo quería. Pero Bueno, creo que no había digamos, opción, por cierto. No hay otra También, opción. ¿no? O sea, No hay otra opción. Exacto. Pero justo sí se fue muy receptivo a esta observación de los críticos que no querían en la Constitución una Guardia Civil con mando militar adscrita a Sedena, etcétera. Eso, digamos, se salvó, ¿no? Sí. Algo que va a suceder es que con la figura de la comisión es una palabra que lo que quiere decir es que puedes prestarle a otra agencia de gobierno personal durante un periodo dado. Bajo esta figura van a estar comisionando soldados o marinos a la Guardia Nacional si es necesario. A ver, entonces ya estamos pasando al tema de la Guardia Nacional. Así es. Es que yo quería terminar Ok. con el tema del artículo 5 transitorio y preguntarte, Javier, porque dice Alfredo, va a ser un sexenio militarizado. O sea, los que van a hacer las labores muy probablemente de seguridad pública van a ser el Ejército y la Marina, al margen ahorita de la Guardia Nacional, ahorita la entramos. ¿Estás tú de acuerdo? Sí, a mí me parece un poco excesivo el verbo militarizar. Sí. O sea, lo he manifestado también en este mismo foro. Sí. Si estamos entendiendo como una preeminencia del personal militar en labores de seguridad pública por incapacidad del poder político civil, entonces sí. Datos. En el país hay alrededor de 500,000 policías locales, aproximadamente. Nosotros tenemos alrededor de 270,000 integrantes de todas las Fuerzas Armadas, del secretario, los dos secretarios, etc. Entonces, ni siquiera en número ni en capacidad de fuego podemos hablar de una situación de esta naturaleza. Ahora, que se les ha dado la responsabilidad, eso es indudable. Y ha habido discursos y posicionamientos en donde están solicitando precisamente un marco legal. Entonces, ahora, el único que puede mandar a las Fuerzas Armadas de este país es el presidente de la República. Llámese Andrés Manuel López Obrador, quien quiera que sea. Está en la Constitución el mando civil. Eso no debe quedar duda. Por eso a mí me parece un tanto ociosa la discusión si hicieron un mando militar o un mando civil. Desafortunadamente, en los 8 estudios que yo tengo hechos de casos donde se han transferido unidades militares de manera permanente a labores de seguridad pública, no hay ninguna historia de éxito. ¿No? Ninguna. A ver, eso nos lleva ya al tema de la Guardia Nacional. Así es. ¿No? Porque lo que tú estás diciendo es muy grave. No, está documentado.
que en los países donde transfieres a militares a una institución civil no funciona. No funciona. Bueno, pero eso lo pasó en México con la Policía Federal Preventiva. Pues sí, ese es uno de los 8 casos. Ese es uno de los 8 Claro. casos. Bueno, vamos a una pausa y ahora le vamos a dedicar completo el tercer segmento al tema de la Guardia Nacional. Si es importante o no que haya mando civil o no, cómo quedó, las comisiones, etcétera. Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos en este análisis sobre la Guardia Nacional, la reforma constitucional aprobada por el Senado el jueves pasado. Y ahora vamos a hablar de la Guardia Nacional. A ver, Alfredo, ustedes querían, y yo coincidía, una Guardia Nacional civil, con mando civil. Esa Guardia Nacional ahora va a estar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que quedó en esta reforma? Sí, estamos de acuerdo, sobre todo ya en esta que es la parte sustantiva, la parte de fondo, lo que va a quedar para el gobierno que siga, lo que va a quedar para las generaciones Sí. siguientes, si no viene otra reforma constitucional, es una Policía Nacional Civil, ahora sí. Pero si ya Todo el tenemos la tiempo. Policía Federal, ¿para qué tanto Yo entiendo, brincos si el piso bueno, ya estaba tan parejo? Esa era la postura de seguridad sin guerra. O sea, no había necesidad de hacer una reforma constitucional para cambiar lo que era la Guardia Nacional en la Constitución. Pero ante la insistencia, ante las cosas como se fueron presentando, está bien, esta es la fórmula que quisieron, pero y nada más quiero rescatar lo que hoy publica José Ramón Cosío en el Universal. Sí. Él alerta de un tema que no hemos visto, y esto es lo que pasa cuando los procesos legislativos se hacen tan al vapor, que por más que el resultado fue aceptable, no podemos decir que este modelo de cómo se dio la discusión es un modelo de parlamento abierto con la posibilidad de que pudiéramos estudiar a fondo el dictamen. Lo que el ministro en retiro advierte hoy es la creación de un cuerpo que no aparece en ninguna consideración del dictamen, que no se explica cómo va a estar, que es un cuerpo de reserva. Que lo mencionan en la reforma, esto no existía antes de la reforma, que lo menciona en el apartado donde se habla de las armas. Es un cuerpo que va a tener el armamento que es exclusivo del ejército, pero que no está regulado en la Constitución en lo que hoy conocemos. Vendrá en las leyes secundarias, pero hay que parte ponerlo. de la Guardia Nacional, ¿o? No. Uno podría pensar que por la naturaleza y las referencias que se hacen en la Constitución, que esa es la Guardia Nacional vieja. O sea, la que se cambió en la Constitución, que podría ser ese cuerpo, pero no se sabe si va a estar con el mando en los estados, Eduardo. es federal o de qué tipo. Mira, yo creo que sí hay cosas distintas con lo que se creó. O sea, tú dijiste, ¿por qué no nos quedamos con la Policía Federal? La Policía Federal ya traía un déficit de credibilidad, sobre todo, y sí tenía problemas internos fuertes de corrupción. Me parece que, además, no era un cuerpo en donde se fusionaran también las otras policías de carácter militar, ¿no? Entonces, justamente lo que este gobierno piensa, el presidente, es que había que meterle como ADN militar a la Policía Federal para volverla más disciplinada, más honesta, más mejor entrenada para enfrentar los desafíos de la seguridad. Y en ese sentido, pues sí hay una diferencia con la Policía Federal. La Policía Federal va a ser parte. Parece que van a ser 17,000 elementos de la policía, Pues no es poco. 8,000 de la Policía Naval y 37,000 de la Policía Militar. Es decir, estamos hablando de un cuerpo de 60,000 para empezar, distribuidos en las 266 regiones. Más van a reclutar otros 50,000, ¿verdad? Sí. 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 El despliegue ahorita está con un criterio muy sencillo que yo creo que tendrán que sofisticar más. Ahí en las regiones donde haya alta incidencia delictiva serán 600 guardias, en las de incidencia media 450 y en los de la incidencia baja 300 guardias. Yo creo que esto tiene que relacionarse con otros temas, tiene que ver con densidad poblacional, con el poder de fuego de las organizaciones criminales, el arraigo social de las organizaciones delictivas. Hay varias cosas que creo que deben tomarse en cuenta, ¿no? Ahora sí es un mando civil. Sí es un mando civil, pero pueden nombrar a un militar en activo o en retiro con la figura de la comisión. Por eso, pero va a depender del secretario de Seguridad Pública, en este Sí, caso claro. de Formalmente. Alfonso Durazo. Sí.
Bueno, formalmente, Pues sí, porque Durazo pues, no va a estar dirigiendo las fuerzas, ¿no? O sea, ya en el despliegue operativo, etcétera, pues si va a haber un militar en activo que fue comisionado como jefe de la Guardia Nacional, pues claramente la visión. Pero y si Durazo la le dice táctica, no hagas esto, etcétera. sí está subordinado a Durazo, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver. Pero está por verse que Durazo vaya a decirle al jefe militar, no, ahí no te metas porque puedes cometer abusos. A ver, difícil. tú decías algo muy importante, Javier, en esta discusión, que es el trasvase de militares a una institución civil está comprobado empíricamente que no funciona. De carácter permanente. De carácter O sea, permanente. cuando los pasan de manera permanente, como se pretende. Aquí lo que están diciendo es que policía naval y policía militar va a pasar, entiendo, permanentemente Así es. a la Guardia Nacional. Y tú lo que dices es, las probabilidades de que esto funcione son Remotas. Bajas. Remotas. Pues, hay varios ejemplos, Sí. pero déjame ponerte uno, como es no solamente la Policía Federal Preventiva, sino también la propia Policía Federal. Sí. Son dos casos claramente donde se ha utilizado personal militar, que en el caso de la Policía Federal Preventiva fue la tercera brigada de la Policía Militar, Sí. durante los últimos meses del sexenio de Zedillo, Correcto. que se transfiere de manera permanente. Ajá. Aquí el tema, a ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué están llamando a los militares a la Guardia Nacional? Bueno, porque es un asunto de valores, tú lo estabas planteando, es un asunto de axiología. Yo lo que planteo es que las policías se militaricen, no al revés. Porque si algo se necesita, las corporaciones policíacas son paramilitares de origen. Tienen grados, tienen jerarquías, uniformes, armas, doctrina, instalaciones. Pero la doctrina es importante y tú lo dijiste. Es que ese es el punto. La doctrina de la policía es Ese es- perseguir y poner a disposición de un ministerio público a los delincuentes. Ese es el punto. No es matar a los Claro que no. delincuentes. Ahí está justo, ese es el principal problema o diferencia. Sí. Y la otra cuestión que es muy importante es la relación que establecen con la sociedad. Mira, Sí. datos de Amnistía Internacional. Solo el 2% de la población de México tiene contacto con militares, por ejemplo. El Seguro Social tiene más recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que que la Sedena y que Semar juntos. Entonces, sí percibo, como bien lo decía Eduardo en una de sus intervenciones, sí hay a veces algunas posturas que en vez de permitirnos encontrar arreglos estructurales, jurídicos, presupuestales, verdaderamente largo aliento, nos encontramos con estas respuestas que son a medio paso. Pero a medio que no paso, pero resuelven. por otro lado, y yo aquí sí te lo quiero decir, yo estaba a favor de que la seguridad pública la mantuvieran los civiles. No me yo gustaban tam- nada los militares. Yo también, pero hay otra opción. ¿Cuál? ¿Quién ha formado a los policías? ¿Quién es el responsable de formar policía en este país? Hay academias, ¿no? ¿Dónde están? Sí, la de San Luis Potosí. Bueno, pues por eso. Entonces, el tema es, ante el propio dictamen, lo trae en el primer párrafo, México vive una situación de emergencia. No, totalmente, eso Bueno, sin entonces, duda. no Y por vamos eso, a salir con por una eso respuesta empezamos así con, a medias. por No eso se empezamos puede. con el artículo No se puede. 15 transitorio. Para esa emergencia utilizamos a las Fuerzas Armadas, pero como dice Alfredo, para lo permanente creemos una policía de carácter civil. Y lo que tú dices es, sí, pero si trasvasas y traes a los militares, no va a funcionar esa policía Bueno, civil. dime cuántos funcionarios civiles tienen el talante, la formación, los antecedentes y el conocimiento para comandar una fuerza de esa naturaleza. Pues ya debe de haber algunos, ¿no? Yo supongo que sí. Pues sí. Algo muy relevante, yo creo. No hagamos bromas. A ver, güey. Algo muy importante es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está mencionando que la Guardia Civil va a ser una policía de proximidad. No va a ser, como yo lo pensé en algún momento, una policía para hacer intervenciones u operativos contra grupos criminales de alto perfil. Va a ser una policía distribuida en estas regiones de manera permanente. Ahí se van a quedar, van a, digamos, enraizar en las comunidades y un poco lo que se está pensando es que con esa inteligencia social que se genere, dada su permanencia permanente, pues, van a poder ser más eficaces para disminuir la delincuencia común. No los temas de Crimen organizado. control territorial o atentados contra candidatos. O sea, van a poder, etcétera, que van son a poder problemas de poner a seguridad disposición nacional. del Ministerio Público a los presuntos delincuentes. Sí, claro. Sí, claro. Ahí está. por ¿no? supuesto. Entonces, son policías. Sí, sí, sí. No, eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Ahora, a mí lo que me preocupa justamente es
puedes tener una comunidad gobernada por criminales en donde hay adentro muchos delitos del fuero común, pero de facto hay un control, digamos, hay una gobernación de esa comunidad por el grupo criminal. ¿Cómo van a combatir eso? Pues a lo mejor el Ejército y la Marina en estos 5 años. Okay, ¿y cómo? Hacia allá van, ¿no? Justo, supongo. Justo, entonces, digamos que se logró finalmente con este artículo 5º una garantía constitucional para una intervención de los militares a lo largo de lo que resta de este sexenio, y no solamente eso, sino una participación muy activa para formar a la nueva Guardia Nacional, la capacitación, etcétera. Todas las instalaciones del Ejército, los cuarteles, el armamento, etcétera, también va a ser prestado a la Guardia Nacional. Ahí se van, digamos, a hospedar los guardias nacionales en los cuarteles militares. Ya no va a haber la volanta famosa que decía López Obrador. Lo de la Policía Federal. De la Policía Federal. Ahora, me queda pocos minutos, tenemos que ir avanzando. El tema del fuero. ¿Cómo quedó el fuero? ¿Van a tener fuero militar? ¿Van a tener...? No. A ver, los militares que se traspasen a la Guardia Nacional estarán supeditados al fuero civil. ¿Cómo quedó? Lo más relevante es que no se trastocó el artículo 13. Sí. Que era una de las cosas que preocupaban más de los proyectos que habíamos observado antes del dictamen de consenso. Tenemos como país la obligación, y por sentencias también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ir acotando el fuero militar. Sí. O sea, ni siquiera habíamos terminado esa ruta cuando ya nos estaban llevando el fuero militar a la Constitución para una Guardia Nacional que, si nos la vendían como una policía civil, pues no se entendía cómo era posible que fuera compatible con un fuero militar para sus miembros. Sí. Pero es tan importante la lectura de los transitorios, o sea, es tan importante detenernos en todo este tipo de cosas, porque hay que pensar en esta primera integración de la Guardia Nacional. Es muy cierto lo que dice Eduardo, porque la primera integración de la Guardia Nacional, los primeros elementos que se van a traspasar, que son prácticamente todos los de la Policía Naval, los de la Policía Militar y los de la Policía Federal, van a seguir su propio régimen, pero van a estar, cuando estén integrados en la Guardia Nacional, y ahí está en el cuarto transitorio muy claro, van a mantener o lo van a tener que hacer a través de la figura de la licencia. También, o sea, la comisión es una figura más amplia de las fuerzas castrenses, pero no podrán ser militares en activo los que estén en la Guardia Nacional. Y eso, desde luego, elimina la posibilidad de que sean juzgados bajo el fuero castrense. En los transitorios se dibujan también elementos mínimos que va a tener que contemplar la legislación secundaria, y uno de ellos es este régimen de licencia que está a lo largo de la exposición de motivos y quedó ahí medio ambiguo en el dictamen que se aprobó. Pero entonces sí se van a tener que retirar, y esto es importante, a ver, Javier, porque aparte aquí tenemos que sumar algo que entiendo que a los militares no les gusta nada. Si piden una licencia, que pasan de digamos, de los servicios de seguridad. Ya no pueden ascender. No, ya no, pero y el tema de la seguridad, ¿no? De la salud. En lugar de. Pero el régimen de prestaciones y de. Eso se quedó. Entonces sí van a seguir sus prestaciones. Ellos regresan. Sus prestaciones van a seguir en el IFAM y no en el ISSSTE. Que eso entiendo que es una cosa que no les gusta nada a los militares. Claro. Y con toda la razón, hay que decirlo. Con toda la razón, claro. Y el asunto radica en la carrera profesional de las armas. O sea, detrás de un coronel, de un general, hay carreras de 30, 40 o más años, ¿no? Entonces, va subiendo. Entonces, a mí me parece que esta fórmula, como desafortunadamente se hacen muchas leyes en México, ¿no? Que sí, pero no, pero sí. Entonces, en estas condiciones, a mí me parece difícil pensar o suponer que alguien que ha dedicado toda su vida a las armas, al ejército, a la Armada de México, decida pasarse a un régimen ambiguo en términos laborales, ambiguo en términos jerárquicos. Desde mi punto de vista, no queda claro. A ver, el primer párrafo del artículo 3º transitorio, que es donde está esto. Los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo a la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones. La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos que contaba al momento de ser asignado a aquella. Entonces, es una suspensión, para decirlo. Pero pierdes años, digamos, para competir en el siguiente ascenso. Un teniente que iba rumbo a capitán, pues no. Esto no los beneficia, por supuesto. Entonces, aquí el problema que tienes es con qué recurso humano vamos a salir a atender la crisis que vive el país en materia de con los militares. Pero difiere un poco, porque está homologado en otra parte de los artículos transitorios. Sí
homologa. Dice conservar. Ajá, conservará para el momento en el que regrese, pero como también está homologada la estructura de formación, capacitación y A función. lo mejor sí les toman A lo en mejor cuenta. sí. Y yo creo que esa fue no creo, lo sabemos, que esas fueron de las negociaciones que más estuvieron ahí enquistadas. Entonces a lo mejor en sí el lo último momento. respetan. Pero estamos en un supuesto. Sí. Bueno, a lo mejor eso en las leyes secundarias. En la ley va a quedar. orgánica y en el reglamento interior puede ser que se La corrija. interpretación armónica de la Constitución nos debería pensar a que sí. O sea, se tiene que respetar los derechos laborales y los rangos y las prestaciones de las Fuerzas Armadas. Nos quedan 3 minutos y yo quisiera terminar, Eduardo, preguntándoles. ¿Va a servir esto para pacificar al país? Pues ojalá, sí es No, un bueno, cambio. ojalá todos estamos así, Eduardo. No, Bueno, no, a ver. pues qué pregunta, no tengo una esfera de cristal. pero te parece, no, yo O sea, sé, pero te parece que sí se está armando una estrategia que potencialmente Mira, Leo, puede resolver el tema. Esto lo podemos platicar en unos meses que ya estén los reglamentos, las leyes aprobadas, Todavía no. toda la legislación secundaria. Ahorita como está, pues no es te queda apenas claro. una Ok, visión no, bueno, de las sí. cosas, ¿no? Ok. O sea, todavía es temprano para... Tienes pañalitos ahí el proyecto. Pero Le falta ¿te gustan mucho. los pañalitos o no te gusta? Vamos a... Me gusta que lo pones así. Estamos en una etapa temprana. Es un primer ¿Te gusta paso. la etapa temprana? Sí me gusta porque finalmente me gustó que esta polarización inicial se haya apaciguado, que se hayan puesto a dialogar, que ya estén en un tono más razonable los grupos y que no se cuente estén con dando... apoyo político, Estaban Eduardo. gritándose unos a otros sin escucharse. Yo creo que esto fue algo muy bueno en términos de armar este consenso. Qué bueno que vamos, digamos, juntos para adelante. Sí. Y yo creo que también, como bien decía Alfredo y Javier, pues hay que no estar tan tranquilos, hay que estar muy alertas viendo cómo se va conformando esto, pensando tanto en temas de derechos humanos, pero también en eficacia Totalmente. de cómo podemos Pues sí, debilitar claro. y superar a los grupos criminales. Porque ¿no? los números son terribles. Ya vendrás en los próximos días a Ya presentarnos te los dije que números. los atrasamos ahí en la consultoría con el número de ejecuciones de tantas que hay, ya no se dan abasto mis analistas. Pues sí, bueno, ¿No? ¿te gustan estos pañales para utilizar la metáfora? Eduardo, que ya me regañó, Eduardo. Bueno, pero está bien, ¿no? Qué bueno que lo dice así, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari hasta López Obrador, todos los presidentes de manera sucesiva se han inmiscuido directa y estructuralmente con el tema de la seguridad. Desde Salinas, que crea el Peña CISEN, no. Permíteme, Peña creó la no. Comisión Nacional de Seguridad. Sí, pero me luego estoy se refiriendo a desempeñó. estructurales. Bueno, en Ahora, fin. la primera... Es lo que sí el presidente López Obrador es el primero que atiende a conjuntar estas inquietudes de la profesión militar y las labores de seguridad pública. Eso sí me parece que es algo muy importante y sí marca una diferencia con sus predecesores. Hay una Eso no hay cosa que a duda. mí me gustó y siempre lo dije, esta cosa del López Obrador no vamos a simular. A ver, vamos a darle vamos a a los entrar- militares, lo que estamos porque los diciendo. militares van a seguir ahí y sí, efectivamente, sí necesitaban cierta protección jurídica. Pues desde el 1988 están en Claro, esto. Cuando totalmente. alguien dice es que esto comenzó con Felipe Calderón, es inexacto. Es absolutamente No, nos impreciso. podemos ir a la Operación Cóndor, si quieres, Bueno, en los 70s. No, pero yo digo operaciones masivas e intensivas en zonas urbanas. Esa es la gran diferencia. Pero entonces, ¿te gustan estos pañales o no? Es un poco rara la pregunta. Digamos que sí. No, o sea, sí, esto es lo que salió, la reforma constitucional. Digamos que como primer paso pudo haber sido mejor, sin duda alguna. Pero que ya Digo, se me dio llama un la paso. atención porque tú dices el trasvase militares a una organización Esa es la civil. historia, no es un asunto subjetivo. Por eso. Ahí está. Pero entonces te debe de preocupar Por eso, Javier. por eso el artículo segundo transitorio, donde dice que el mando puede ser civil o militar, el propio presidente lo dijo al otro día, ¿eh? Sí. El mando de la Guardia... Bueno, un militar en retiro. No se especifica, ¿eh? Ah, ¿no? Él lo dijo, pero no tendría... En la ley no necesariamente está especificado. Entonces podría acabar siendo Un militar en el pero activo. dependiente del secretario de Seguridad Pública. Sí, claro. Bueno, Imagínate. Imagínate que. Pues imagínate ahí cómo se van a comunicar. Pues, ¿cómo? Pues, oficina contra oficina, ¿no? No, por favor. A ver, ¿Sabes? entonces, ¿qué? Lo que tú quieres decir es que los militares no le van a hacer caso a los civiles. No, sí, yo no dije eso. Bueno. Sí le van a hacer caso. A lo que yo me refiero es que puede ser que no exista la comunicación tan fluida como ha sucedido en otros casos. Eso es todo. A ver, Alfredo, ¿te gustan los pañales o no? Híjole. Déjame ponerlo en los términos en los que lo ponían muchos de quienes defendían
los anteriores dictámenes, que era esto solamente es un apartado, casi te lo dicen así, es como el subinciso B del apartado A de una estrategia más profunda. Esto no sirve para pacificar el país de ninguna forma, no nada más esto, sí se tiene que atender desde luego las causas de la criminalidad. Andrés Manuel ha sido muy enfático en eso a lo largo de la campaña, a lo largo de los primeros meses de gobierno, pero importa mucho que avancemos ya que se abra la puerta hacia otro tema, que es el de la justicia transicional, de los mecanismos alternativos, aceptando que las instituciones del Estado mexicano están devastadas, las instituciones de seguridad y justicia, y tenemos que avanzar esa es la parte donde está ausente fiscales, jueces, cárceles. Los reclusorios, el 80% lo controlan los internos. Pues sí, ahí está. Es que es toda la cadena, es policías, fiscales, jueces. Y es que por eso hay que pensar ya fuera, hay que pensar fuera ya de la canasta. Necesitamos un mecanismo internacional para combatir la impunidad en México, no como la CICIG quizás, pero algo que sí acorde a la realidad de México para saber qué pasó con tantos crímenes atroces, para llegar a la verdad, a la memoria, a las garantías de no repetición y desde luego a la justicia. Y eso en medida en que se vaya consolidando va a ir reparando mucho de lo que se ha destruido. Pues señores, muchas gracias por su análisis. Gracias, creo que bueno, hay mucho que decir. Hay mucho que decir y pues seguiremos, como siempre, analizando. Meses para que comience a funcionar la Guardia Nacional. Así es. Meses. Pero mientras está el Ejército y la Marina. ¿no? Sí, o sea, ahí han estado. Y ya con un paraguas constitucional, temporal, bajo estos principios, yo sí creo que lo que se aprobó a mí me gusta. Yo lo he dicho. Mira, lo de los fortalecimiento institucional, yo creo que eso va para otros sexenios, sinceramente. Sí. Aquí lo que veo que están pensando es más una especie como de trazar rayas de tolerancia e intolerancia con actos criminales. Que no está mal. A nivel de campo. Sí. Que no está mal, estamos de acuerdo, ¿no? Gracias, Eduardo. Nos Gracias. gustan los pañales. Híjole. ¿Cuál es tu Twitter para que? Gracias, Javier. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.